El día de hoy estamos a sábado 16 de diciembre del 2023. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito. Este primer puntito lo vamos a tomar del libro del Eclesiástico o Siráside, en su capítulo 48. Los versículos del 1 al 4 y luego después se brinca del 9 al 11. Y el libro del Eclesiástico, ¿hoy de qué nos habla? Pues nos va a hablar de un personaje extraordinario, digno para comentarse. Y este personaje es el profeta Elías. ¿Quién es el profeta Elías? Pues el día de hoy el Eclesiástico nos va a dar una pequeña semblanza de quién fue este hombre. El profeta Elías fue el profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. El fuego en la Biblia tiene muchos significados. El primer significado es que el fuego purifica. Cuando el fuego quema todo aquello que ya no está para dar vida. Y como ya no está para dar vida, pues eso se quema, para que de allí salga nueva vida. El fuego purifica de todo aquello que se está pudriendo, y cuando se pudre y cuando se quema, todo aquello empieza a sanar. Y es justamente esta es la palabra de fuego. Pero también el fuego te da luz en los momentos de oscuridad. Y el profeta Elías se convirtió en esa luz en la oscuridad de aquel pueblo. Pero también el fuego te da calor. Y hoy, ¿cómo necesitamos fuego? Precisamente por estos tiempos que aquí en México, qué frío se ha sentido terrible. Y necesitamos ese fuego con ganas de tener una chimenea en nuestros hogares para que nos caliente un poco. Pues todas estas características del fuego deben de ser tus características. Tú debes de ser fuego. ¿Y en qué sentido? Tú eres fuego cuando das luz en los momentos de oscuridad. Cuando tu palabra es luz ante un problema, ante una situación desesperante, ante una situación que agobia, ante una situación donde ya no hay lugar para donde ir, ya no encuentras soluciones. Ojalá con que tú seas ese fuego que alumbre en los momentos de oscuridades de tu hermano, de tu prójimo, de tu vecino, de un compañero de trabajo. Y vaya que se necesita todo esto. Pero también tú eres fuego cuando das calor al otro. Y es que estamos viviendo hoy en día en una sociedad tan fría, tan alejados los unos a los otros. Y es que cada quien está metido en su celular. Cada quien está metido en las redes y se les olvida que hay otro. Y toda esta frialdad humana que existe, pues es producto justamente de nuestra apatía, del desencanto, del desengaño que ha habido en nuestra sociedad. Y todo eso es precisamente lo que te hace una persona fría. Pero también tú te vuelves fuego cuando tu palabra es purificadora y cuando tú purificas al otro de aquel error donde está, te conviertes en eso. Pues el profeta Elías, eso fue el profeta de fuego. El profeta Elías recuerda que hizo descender 3 veces fuego de lo alto. Y también tienes que recordar que sobre un carro tirado por caballos de fuego se subió al cielo. Y todo el mundo está esperando la llegada del profeta Elías. El profeta Elías nunca conoció la muerte, aunque el profeta Elías estuvo pero muy cerca de la muerte. Este fue un servidor del Señor, pero ¿sabes qué? Por profetizar, cómo se metió en tantos problemas el profeta Elías. Y vamos a hacer una pequeña historia bien chiquitita de los tiempos del profeta Elías. Hay que recordar que en los tiempos del profeta Elías, el rey que estaba en su momento era el rey Acab, su esposa la reina Jezabel.
y ellos pusieron el culto de Baal, un dios cananeo, y todo esto fue un escándalo justamente en el pueblo de Israel, porque intentaba sustituir al Señor Dios, al Dios de Yahvé, pues todos se convirtieron al dios de Baal por las amenazas del rey Acab y de su esposa la reina Jezabel. Pero el único que no pudieron fue con el profeta Elías. Él nunca cedió, jamás cedió. Y el profeta Elías fue perseguido a muerte por concretamente dos motivos muy importantes. En primer lugar, el profeta Elías denunció a su gobernador porque estaba gobernando con arbitrariedades e injusticias. Y también, en segundo lugar, lo denunció por llevar la idolatría al pueblo de Israel. Todo esto molestó a la reina Jezabel, y de tal manera que ordenó que lo buscaran y que lo trajeran vivo o muerto. De tal manera que el profeta Elías se convirtió en un perseguido de muerte. Pero el Señor Dios, ante esa situación, no lo va a dejar solo. Lo va a llevar justamente al monte Horeb o monte Sinaí, donde se va a refugiar en una cueva. Y ahí va a estar en una cueva. Pero un profeta no tiene que estar en una cueva. Y el Señor Dios, allí es donde tuvo una revelación del Señor Dios y el profeta, y cómo el Señor Dios lo llena de ánimo, cómo el Señor Dios le da valor. Estaba escondido y tenía toda la razón, porque era un perseguido de muerte. Y justamente el Señor Dios lo va a ayudar y lo va a sacar de ahí, de esa situación. Pero también cómo el profeta Elías se queda solo y cómo el Señor Dios le manda algunas aves, y estas aves lo van a alimentar con el pan celestial. La cercanía del Señor Dios a las personas que los siguen, a las personas que se entregan, cómo el Señor Dios los cuida, los proteja, les da valor y cómo también los alimenta. Pues el día de hoy el libro del Eclesiástico nos da esta pequeña semblanza de lo que es el profeta Elías. Y obviamente intenté yo de completarles un poquitito más de datos, y claro, faltaron más, pero solamente para que te ubiques, ¿no? Que un profeta, cómo denuncia todo aquello que está haciendo daño a la humanidad. Pero también el profeta es aquella persona que anuncia una buena noticia. Y el profeta tiene esas dos facultades, denuncia y anuncia. Y recuerda que por el bautismo tú eres profeta, sacerdote y rey. Y tú justamente es eso. Tienes que denunciar todo aquello que esté haciendo mal a la humanidad y todo aquello que los aleja de la humanidad y los aleja del Señor Dios. Y sí, las personas que se aventuran a hacer este tipo de actividades son personas perseguidas, son personas seguidas, y eso es muchas veces su destino. Segundo puntito muy importante, este segundo puntito lo vamos a tomar del Salmo responsorial, que es el Salmo 79. ¿Y qué va a decir el Salmo 79? Va a decir así: que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Una vez más, aquí dice que tu diestra defienda al que elegiste. El Señor Dios, una de las características es que nos defiende de todo mal. Nuestra defensa viene del Señor Dios. Tú muchas veces vas a recibir injusticias, o vas a vivir injusticias, o vas a estar en ellas, pero el Señor Dios te defiende. Que quizá todo el mundo se va a burlar de ti, que quizá todo el mundo te va a dejar sin dinero. El Señor Dios te defiende. Y como el Señor Dios ante estas injusticias
es tu único consuelo. Y es la única persona con la que puedes ir, porque todo el mundo está vendido. Y todo el mundo hacen pactos unos con otros. Y estos pactos hacen mucho daño a la humanidad. Pero recuerda que el Señor Dios te ha fortalecido. El Señor Dios nunca se alejará de ti. Y Él nos conservará la vida. Y nosotros alabaremos siempre su poder. Esto es el Señor Dios. Tercer puntito muy importante. Este tercer puntito lo vamos a tomar del Evangelio del día de hoy, que es el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 17, versículos del 10 al 13. Y el día de hoy, ¿qué es lo que está pasando con Jesucristo, nuestro Maestro? Pues el día de hoy los discípulos le van a preguntar a Jesucristo. ¿Y qué le preguntan? Le hacen esta pregunta. ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? El personaje que estuvimos viviendo en la primera lectura. Y Jesucristo les va a responder, sí, efectivamente, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Pero Elías ya llegó. Y llegó justamente en esta imagen de Juan el Bautista. Aquí lo que me interesa reflexionar es esta parte de la venida de Elías, la llegada de Elías. Hay que recordar que estamos en el tiempo de Adviento, y el tiempo de Adviento significa venida o significa llegada. Pues todo el mundo se está preparando para la llegada de Elías. Nosotros nos estamos preparando para la llegada de Jesucristo, pero esta llegada ahora no va a llegar a un pesebre. Esta llegada va a llegar a tu vida, y es la manera como tú lo tienes que recibir. Esa es la manera como tú recibes al Señor Dios. Pero una cosa es eso, ¿no? La llegada del Señor Dios a tu vida. Otra es como tú lo recibes. Pero atención, y esto es lo que me importa mucho reflexionar. Tú, ¿cómo llegas con tus seres queridos? ¿Tú cómo llegas al trabajo? ¿De qué manera llegas a tu trabajo? ¿De qué manera llegas con tus hijos? ¿De qué manera llegas con tu esposa o con tu esposo? ¿De qué manera simplemente llegas contigo mismo? ¿De qué manera tú mismo te ves a ti mismo? Y eso es lo más importante, porque igual, ¿no? Estamos esperando siempre la llegada de alguien, y eso está muy bien, pero como que la esperada de alguien es como que depositar tu confianza en el otro, y cuídate mucho de quién estar esperando la llegada, porque quizá esa llegada puede ser la mejor llegada. Es la llegada del amor, la llegada de la felicidad, la llegada de un empleo, la llegada de tantas esperanzas. Puede ser que sí. Pero cuídate también, porque esa llegada te puede traer tantos problemas en tu vida. Cuídate mucho y fíjate bien quién llega a tu vida y a quién tú permites que llegue a tu vida. Que esto es lo más importante. ¿Tú lo permitiste que llegara a tu vida? ¿O cómo estuvieron las cosas? ¿O cómo se dieron las cosas? Pero también está otra parte, esta parte de cómo tú llegas contigo mismo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cuál es tu imagen de ti mismo? ¿Cuál es tu autoconcepto de ti mismo? ¿Cuál es tu autoeficacia de ti mismo? Y esas cosas, eso sí, ahí sí es donde ya no hay otro, solamente eres tú, tu destino. Porque con lo que tú hagas y la manera como lo hagas, eso es tu destino, o la manera como lo elijas. Pues el día de hoy, esta palabra de llegada, de venida de Elías, el día de hoy en este Evangelio de San Mateo aparece 2 veces. Y son de las cosas que uno las tiene que llevar a su vida y a partir de aquí reflexionar
y a partir de aquí encontrarnos, encontrar a Dios y encontrar a los demás. Pues esto es el pan de la palabra, el pan que alimenta, el pan que te da sabiduría. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Que Dios te llene de bendiciones.